Estamos aquí ya, ahora sí. Estamos con la información que teníamos para esta mañana y tiene que ver con el proyecto de extinción de dominio. Esta iniciativa, es muy importante que lo tomemos en cuenta, esta iniciativa está aquí en la Asamblea Legislativa, en comisión, está siendo discutida. em, Está en consulta con varias instituciones y una de ellas es el organismo de investigación judicial. Y antes de pasar con el director del organismo de investigación judicial, don Walter Espinosa, que me está acompañando esta mañana, y también antes de pasar con el exministro de Justicia, don Marco Fioli, que va a estar con nosotros también esta mañana, voy a leer la siguiente información que emana más bien del Instituto sobre Drogas y que tiene que ver con este nombre tan complejo que se llama extinción de dominio. Dice esta información que cada año los bancos y demás entidades financieras del país alertan a las autoridades sobre cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Sin embargo, muy pocas de esas alertas derivan en condenas. Vean ustedes qué interesante. Y ya para cerrar, eso reveló el informe del Instituto Costarricense sobre Drogas, que determinó que de 509 investigaciones financieras tramitadas ante la Fiscalía de Legitimación de Capitales solo en el 2017. Pongamos ese dato, 509 en el 2017, investigaciones sobre legitimación de capitales, ninguna llegó a juicio. Con ese dato, tal vez para que nos permita entender un poco lo que es la ley de extinción de dominio, quisiéramos poner en perspectiva el tema con don Walter Espinosa, quien nos acompaña esta mañana, director del organismo de investigación judicial. Ellos han venido a la asamblea, el director, también la fiscala Emilia Navas, igual el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, han venido a dar charlas aquí a la Asamblea, están analizando el proyecto que salió de comisión en este momento, decíamos, está en consulta ante la Fiscalía, ante varios ministerios, ante, me imagino que el Banco Central, pero bueno, no sé qué otras entidades está, pero lo cierto es que don Walter, bienvenido, buenos días. ¿Por qué? Bueno, ahora está en consulta en el OIJ, ¿por qué es importante que se apruebe esta iniciativa y cómo ve ese, ese cuerpo de ese proyecto para lograr esto? Bueno, hay cientos de operaciones sospechosas de lavado de dinero, 509 investigaron en el 2017, pero ninguna llegó a juicio. Buenos días a usted y a todas las personas que la escuchan y la siguen. En realidad este es un tema novedoso para Costa Rica, sin embargo ya ha sido conocido, discutido y funciona ya como ley en otras regiones o en otros países y ha dado buenos réditos desde la perspectiva de incautación de bienes. Cuando nosotros hablamos de extinción de dominio, lo que queremos señalar es la posibilidad que tiene el Estado de trasladar bienes, fortunas o capitales que han sido obtenidos de manera ilegal a las arcas del Estado sin necesidad de que haya una condena penal, porque se trata de una nueva estructura jurídica diferente al ámbito de lo sancionatorio en vía penal y que se denomina precisamente extinción de dominio. Tal vez para tratar de explicarme un poquito, cuando hablamos de derecho penal hablamos de la atribución de responsabilidad a las personas por la comisión de un hecho que es delito y la sanción es la pena. Esa sanción además tiene situaciones accesorias, esencialmente lo que nosotros denominamos comiso, que es quitarle los bienes a la persona que los obtuvo como consecuencia de esa acción o que los utilizó para cometer el delito. Tradicionalmente los estados, y en particular el nuestro, para nuestra mala fortuna, han sido poco eficientes en quitarle el brazo económico o la fortaleza financiera a las organizaciones criminales. Y eso ha provocado que se haya pensado en una nueva posibilidad. O sea, en hacer un proceso diferente al penal, cuyo énfasis no sea la imposición de una pena, sino la determinación de la bondad o maldad de los bienes, que no está dirigido contra las personas, sino contra las cosas y contra los objetos, y que no comparte necesariamente todos los principios del derecho penal. Por ejemplo, se hablan en muchísimas oportunidades del principio de inocencia, en el ámbito de la extinción de dominio hablamos más bien del principio de buena fe.
En el ámbito del derecho penal se imponen condenas, días de prisión o meses de prisión. En el ámbito de la extinción de dominio lo que se hace es que se le quita la titularidad del bien a la persona que se vincula con acciones ilícitas. No necesariamente implica la demostración total del hecho delictivo, porque es un panorama y un paradigma nuevo y diferente, que también va a estar controlado por los jueces, que va a implicar una acusación o una denuncia o una acción de la Fiscalía y que tiene como respaldo una investigación precedente del organismo de investigación judicial. Yo estimo conveniente tener claro que no se trata de que el Estado salga alegremente a quitar bienes a las personas que de alguna manera resultan sospechosas. Hay un proceso previo, una investigación bien estructurada que debe realizar el OIJ. Esa investigación se la va a poner en conocimiento a la Fiscalía y la Fiscalía va a tener la posibilidad de determinar o de decidir si acciona o no, sobre la base de principios ya establecidos en la propia ley, y al final eso va a provocar una sentencia por parte de un juez que puede ser impugnada por el afectado y que además tiene casación. Significa esto que hay muchos controles, que hay debido proceso y que hay la más amplia posibilidad de contradicción, de ofrecer prueba, de discutir los hechos y de obtener una sentencia justa y que se apegue de manera adecuada al ordenamiento jurídico que se va a promulgar, que como les señalo es novedoso, es diferente e implica un cambio de paradigma y visión. Ya se ha aplicado, por ejemplo, en El Salvador. Hace un par de días escuchábamos a una jueza de extinción de dominio salvadoreña que nos contaba que en los últimos 3 años han logrado extinguir bienes vinculados con actividades criminales por cifras cercanas a los 350 millones de dólares. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro país? Que nosotros somos muy eficientes imponiendo condenas, o sea, metiendo a la gente a la cárcel, pero no logramos quitarles los bienes. Y entonces siguen cometiendo delitos, actúan desde la cárcel, mantienen el provecho de los objetos y al final de cuentas, pues entonces el sistema se va deslegitimando. Yo le pregunto a la población si conocen o han escuchado o saben de alguien que de pronto y de manera sorprendente tiene un nivel de vida que no es justificable. Yo creo que todos tenemos un vecino, un amigo, un conocido que tiene esa situación o esa circunstancia. ¿Qué puede hacer el Estado ante eso? Actualmente nada. Y entonces lo que nosotros pretendemos es que haya una herramienta jurídica que le permita al Estado lograr acceder a esos bienes y por lo menos discutir si tienen una destinación ilegítima o si no tienen una justificación debida. O sea, que de nada nos sirve encarcelar personas si no hay una afectación de los recursos obtenidos por esa actividad que es delictiva. Ya está con nosotros Guillermo Araya, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas. Marco Fioli ya está también listo allá como exministro de Justicia, porque bueno, él tiene una posición muy particular sobre este tema. Ya está en consulta también en el ICD este proyecto. Gusta o no al ICD tal cual que está quedando redactado, va a lograr ese objetivo que ustedes se planteaban, que don Walter estaba indicando en este momento, es tomar los recursos, extinguir es el verbo, esos bienes obtenidos de manera ilícita o cuya sospecha es que se obtuvieron de manera ilícita. Sí, buenos días. Un saludo a don Walter. Aquí lo más importante es que esto ha sido desarrollado de manera conjunta sobre las instancias. En su momento se empezó a trabajar con el Ministerio Público, el OIJ, el ICD, y es bajo las mismas premisas y el mismo objetivo, ¿verdad? De llegar a tener un instrumento jurídico que llegue a generar impacto en su accionar, que venga a complementar todas las herramientas que hoy día se utilizan en búsqueda, como lo citaba muy bien don Walter, en búsqueda de ese impacto, de generarle ese efecto hasta disuasivo al crimen organizado, de que en Costa Rica la única manera para poder presentar un enriquecimiento es a través del trabajo y no a través de actividades ilícitas o el vínculo con ellas. Entonces, para nosotros el proyecto tiene que ser mejorado todavía. Nos hemos acercado desde lo técnico. Porque yo me acuerdo que ustedes estuvieron en desacuerdo con como se estaba formulando el proyecto.
Yo creo que todavía no han dado ustedes un criterio final, don Walter Espinosa, por parte del organismo de investigación judicial y del ICD, tampoco lo han dado, pero logra satisfacer ese objetivo, es lo que me gustaría saber, don Guillermo Araya, de tener esos bienes que se habrían adquirido de manera ilícita, aunque las bandas estén o los sospechosos estén en proceso apenas de un inicial, de una acusación penal. Es eso lo que ustedes quieren, ¿verdad? Es inmovilizar esos bienes y tenerlos asegurados para desarticular a las bandas. Sí, claro, nosotros tenemos ya en el expediente legislativo está todas las posiciones que hemos puesto en conjunto de manera individual sobre todos los aspectos que tiene la ley. Nosotros nos basamos desde de exponer nuestra posición técnica, posición que viene desde la práctica, posición que viene desde las experiencias internacionales de otros países y pues en el ejercicio que se ha hecho, un ejercicio democrático con los señores diputados, se ha tratado de sensibilizar, de transmitir esa experiencia, pero somos respetuosos de la independencia de poderes y son los señores diputados al final los que deciden qué elementos se van a incorporar en la norma. Algunos de ellos se separan de lo que nosotros hemos expuesto técnicamente, por lo cual hoy en día podemos decir que la ley debe de ser mejorada. Hemos trabajado en conjunto. Hay puntos que todavía la discusión hace, el escuchar a la jueza hace 2 días, ex jueza, perdón, del Salvador, que hoy es procuradora general, nos pone a reflexionar sobre aspectos principalmente fundamentales en el apartado de los principios, ¿verdad? Que la ley no debe de tener un tiempo hacia atrás, o sea, el instituto de extinción de dominio debe ser imprescriptible. O sea, tampoco la lista taxativa o una lista... ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes podrían entonces tomar esos bienes, inclusive en este momento, a pesar de que hayan sido adquiridos en el pasado. ¿Eso es lo que ustedes quiere decir? Sí, porque no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de origen y destinación. Y lo que pasa es que es lo mismo con respecto a la lista. El limitarnos a una lista está el riesgo de dejar otras actividades ilícitas por fuera, ¿verdad? ¿Qué son? Por ejemplo, que no son solo el lavado, que no son solo las provenientes por narcotráfico, sino también ¿cuáles? Con solo la legitimación de capitales ya hay 21 delitos precedentes a la legitimación de capitales, pero también si queremos tener una ley moderna, un instrumento que no tenga que estar viniendo a la Asamblea Legislativa para incorporarle un nuevo elemento, porque es una tendencia el crimen organizado, pues tenemos que tener un instrumento como la misma ley modelo de las Naciones Unidas lo delimita y lo clasifica, que no debe tener una lista taxativa. ¿Por qué? Porque tanto eso como el elemento de tiempo, de limitarlo un tiempo, se le estaría dando el efecto contrario a la norma. Entonces, si lo dejamos como está a 15 años, estaríamos acreditando los bienes y los capitales que podrían estar con un origen o un destino a una actividad ilícita del 2004 para atrás, por ejemplo, si la ley es aprobada en este año 2019. Y hay casos viejos, antiguos que se les estaría acreditando. Y el limitarlo en una lista es que el crimen organizado es una corporación, ellos mutan, ellos son dinámicos, ellos van a buscar dónde penetrar y entonces van a empezar a desarrollar actividades que no las contempla la extinción de dominio porque no van a administrar el riesgo de que el Estado les quite esos capitales y esos bienes. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese fundamento es que nosotros hemos defendido. Si bien es cierto, se sigue en una línea de limitarlo, nosotros hemos dado propuestas, pero que evidentemente seguimos en la línea de que no debe de haber lista y no debe ser prescriptible. Vamos entendiendo, inclusive hay muchas personas condenadas a prisión, saben que cuando cumplan la totalidad de la pena disfrutarán de las ilegales ganancias. Ese es el punto, ¿verdad? Es porque el delito para ellos paga. Bien, vamos con Marco Fiolis, ministro de Justicia. ¿Cuál es su reacción? Usted ha hecho observaciones a esta ley. Nos gustaría compartirlas para que dinamizar esta discusión. Buenos días. Digamos,
institucionales que se han opuesto al proyecto. Este proyecto no es un proyecto que plantee, digamos, una nueva estructura jurídica. Este es un proyecto sancionatorio. Nosotros tenemos que entender que un Estado de Derecho, para poder sancionar, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y esto no es una cosa, digamos, que esté pensada para, digamos, asegurar la impunidad, sino para evitar que haya arbitrariedades. Yo no sé, yo sé que hay países en los que esto se ha aplicado, pero son países, digamos, que tienen una realidad, por ejemplo, Colombia, histórica y política muy distinta a la de Costa Rica. Esto, repito, no busca la impunidad. Lo que pasa es que el proyecto de ley es un proyecto tremendamente amplio. Por ejemplo, incluye supuestos que ni siquiera están en el proyecto modelo de las Naciones Unidas para este tema, que estaba restringido a crimen organizado. En todo caso, lo que nosotros decimos, o lo que la gente que se opone a este proyecto dice, es que lo que se requiere es que el Estado pruebe la responsabilidad y la culpabilidad de alguien, y eso no lo pide el proyecto. Es decir, el Estado se puede meter en la vida de cualquiera y quitarle sus bienes siempre que no los pueda probar, y no queda claro en la ley cuál es el supuesto para que aplique la extinción de dominio. Si se necesita un injusto penal, si se necesita que exista delito o no, si se necesita simplemente una conducta típica. Entonces, claro, los poderes que se le da al Estado son enormes. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el inciso 5 y 6. El inciso 5 dice que uno de los bienes objeto de extinción de dominio son aquellos bienes de origen lícito, no ilícito, de origen lícito, utilizados material o jurídicamente para ocultar bienes provenientes de actividades ilícitas. Entonces, por ejemplo, suponga que usted tiene una casa que usted está pagando, que la consiguió bien, y que en esa casa se comete un secuestro. Bueno, el Estado podría quitarle a usted esa propiedad, y no importa que usted no haya tenido participación, porque la ley no lo exige. La ley no dice nada absolutamente de esto. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener claro es que este es un proyecto sancionatorio, y que lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo, por ejemplo, proponía ayer en el artículo que publiqué en La Nación, es mejorar todo el articulado que tiene que ver con el comiso. Eso sí es verdad que se ha quedado desfasado, pero lo que nosotros no podemos es eximir al Estado de la responsabilidad de probar que una persona ha cometido un delito, y esta ley no lo hace. Simplemente porque alguien sospeche que un bien es ilícito, o incluso alguien tiene condiciones para hacer, por ejemplo, que una situación no pueda ser probada expresamente, pero sin que el Estado sea el que demuestre que ese bien fue adquirido de manera ilícita, se garantiza, digamos, que el Estado le pueda quitar a usted su propiedad. Esto pasa en regímenes autoritarios, esto no pasa en un régimen democrático. Hay que entender que los derechos fundamentales no son una concesión graciosa, sino que es una garantía de que no se van a cometer arbitrariedades ni abusos. Bueno, reacciones. Don Walter Espinosa, director del OIJ. Antes que todo hay que recordar que la instauración de esta normativa no es exclusiva de Colombia, que ya países más cercanos al nuestro como Guatemala, Honduras, El Salvador, México, tienen legislación en extinción de dominio, Perú también, Portugal, y hay varios países que están trabajando en esa misma temática. Eso significa que no responde únicamente a una realidad o a un paradigma de un país, sino a una necesidad jurídica, y a que históricamente los sistemas penales no han servido para lograr quitar bienes de fortuna a los traficantes. Hay que recordar además que dentro de la estructura de la ley hay un debido proceso, hay posibilidad de discutir, de ofrecer prueba, de controvertir las posiciones del Estado cuando pretenda quitar bienes a las organizaciones traficantes, que es la premisa inicial que inspira la creación de esta ley. Recordemos adicionalmente que no es que el Estado va a salir de cacería a quitar bienes que le interesan o hacer confiscaciones cuando tenga algún tipo de necesidad. Es una investigación de carácter policial, técnica, fiscalizada por el Ministerio Público, y que requerirá de manera absolutamente total de una sentencia de un juez, y que esa sentencia puede ser apelada, y que esa apelación además puede ser llevada a casación. ¿Qué significa esto? Que cuando decimos que el Estado va a expropiar a las personas, les va a confiscar los bienes o les va a quitar las cosas
dentro de perspectivas fascistas de trabajo, pues estamos haciendo una afirmación no necesariamente correcta. Pero también cuando decimos que debe privar el principio de inocencia y una demostración de culpabilidad, olvidamos que la extinción de dominio tiene una perspectiva distinta. Aquí lo que existe es el principio de buena fe. Utilizando el ejemplo que señala don Marco, el de la casa que se usa para hacer un secuestro, Sí. pues evidentemente el OIJ haría una investigación, determinaría quién es el propietario de la vivienda, quién es el que verdaderamente ejerce actos de dominio, cómo se adquirió, cuál era el destino y esencialmente determinará si la persona que es propietaria del inmueble conocía, sabía o aceptaba que se utilizara para secuestrar, como lugar de mantenimiento de personas secuestradas o como sitio de paso de personas que son sometidas a trata de personas. Esa demostración o esa investigación inicial se traslada a la Fiscalía, quien a su vez la pone en conocimiento de la parte afectada para que inicie el proceso de contradicción, de confrontación de pensamientos, para que al final de cuentas un juez pueda determinar si en efecto la persona que es propietaria de la vivienda brindó su anuencia, su voluntad, conocía y sabía que el bien se estaba utilizando para ese efecto. O sea, no se trata tampoco de salir de cacería, de salir de cacería y quitar cosas simplemente para llegar bienes al Estado. No, hay un proceso previo y hay que recordar además que ya la Sala Constitucional revisó, si cabe la expresión, los temas relacionados con esta misma circunstancia que están en la Ley de Crimen Organizado y que denominamos capitales emergentes, y que señaló que se adecuaban a nuestra perspectiva constitucional y respetaban el bloque de legalidad. Bueno, Marco Fioli, ¿qué dice, exministro de Justicia? Es que esta ley no solamente es que, quitarme eso si no se escucha, no solamente es que la ley permite digamos, que se haga esa investigación que dice don Walter, es que expresamente en esos incisos 5 y 6, lo que la ley dice es que no importa que el bien sea de origen lícito. Es decir, esa casa, por ejemplo, que es bien de origen lícito, la ley no hace esa diferenciación que está haciendo don Walter, con lo cual el Estado sí podría intervenir y podría quitar propiedades. Y esto, repito, este no es un proceso diferente, este es un proceso sancionatorio. Y es gravísimo que en un Estado de Derecho se supriman estas garantías que son para asegurar que el Estado no cometa arbitrariedades. Repito, lo que hay que hacer es que el Estado demuestre que la persona ha cometido un acto, digamos, por lo menos que sea un acto ilícito. Y esto no lo hace la ley. Nosotros tendríamos que seguir el ejemplo de países como España, como Italia, como Alemania, que son países que además tienen estados de derecho sólidos, que en ningún caso, digamos, admiten figuras como esta. Lo que hay que hacer es regular el comiso para que a través de la vía penal, en la sede penal, se garantice, digamos, que una persona que ha cometido un delito pues responda. Entonces, como el Estado no está siendo capaz de llegarle al crimen organizado, y no solamente al crimen organizado, que esto es muy importante, porque esta ley contempla una cantidad enorme de figuras delictivas, entonces vamos a flexibilizar las reglas con todo lo que eso implica. Y además hay un tema adicional. Yo no logro entender cómo un Estado como el nuestro, que tiene apuros económicos, se va a dar el lujo de crear una nueva burocracia con nuevos fiscales, con jueces, supongo que con defensores, con técnicos, para llevar adelante este procedimiento, cuando se podría hacer a través del procedimiento penal. Y no solamente por una razón económica, esa razón es importante, pero no es la más importante. La más importante es que nosotros no podemos cargarnos el régimen de derechos fundamentales, no podemos darle al Estado ese poder. Eso, repito, pasa en los estados autoritarios. Es decir, a mí me puede parecer muy mal que haya, a cualquiera le puede parecer mal que haya violencia, que haya delincuencia, que haya crimen organizado. Yo eso lo logro entender, pero eso no va a ser justificación para que permitamos la arbitrariedad. Es decir, a mí me puede parecer muy mal que haya regímenes autoritarios en América Latina, pero no nos va a parecer bien, por ejemplo, que lleguen otros estados a invadir militarmente aquello que a nosotros no nos parece que está bien. Entonces, este proyecto tiene, digamos, una serie de dificultades constitucionales que no han podido ser resueltas. Y yo creo además que eso tiene que verse con humildad. Es decir, la Universidad de Costa Rica, los expertos de la Universidad de Costa Rica, gente que se dedica a estudiar estos temas, ha hecho una serie de observaciones sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este proceso. Con lo cual yo creo que, bueno, en lo que queda, digamos, habría que por lo menos sentarse a volver a revisarlo, porque efectivamente está plagado de inconstitucionalidades. A mí me parece bien que Guatemala, Honduras o El Salvador tengan este tipo de procesos. No sé si nosotros queremos parecernos a Honduras, Guatemala y El Salvador, teniendo nosotros una historia de régimen de derecho y de Estado de Derecho bastante más sólida que la de estos países. La solución nunca puede estar en flexibilizar las reglas del Estado de Derecho. Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas. Sí, bueno,
mucho en complemento a lo que indicaba el señor director del OIJ. Este proceso, pues en su momento una versión de hace 3 años fue revisada por las Naciones Unidas y también se emitió un criterio de que era uno de los proyectos más garantistas en la región. Es un proceso que, más allá, como bien lo cita también don Walter, la figura ya se introdujo dentro de nuestro marco normativo con capitales emergentes, en el cual en el mismo resolución de la sala se especifica también y se señala la figura de extinción de dominio. Y aquí, muy importante para podernos basar en poder digerir la figura, el Instituto de Extinción de Dominio, es que definitivamente hay que alejarlo de todos los conceptos penales. Esto no está relacionado con una norma. Le tocó a Costa Rica abrir esta discusión e incorporar una nueva figura jurídica en nuestro marco normativo que se llama extinción de dominio, así como está el derecho de familia, el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera. La extinción de dominio viene a tener sus propios principios y viene a ser desarrollados a través de esta norma que viene, en otras palabras, a poder ser más garantista y poder desarrollar procedimientos y de lo que hoy como base ya está avalado por la Constitución Política costarricense. Pero lo que él dice en torno al papel del Estado, a que el Estado, ese superestado que va a quitar sin haber hecho o sea, la duda de él es que garantista, hay algunos términos que ustedes están diciendo que son bastante técnicos, tal vez tratemos de decirlo de una manera más simple, ¿verdad? Tal vez con mucha simpleza, Laura, vean, cuando el Estado toma la decisión de tratar de trasladar el dominio o la titularidad de una propiedad a sus arcas, o sea, quitarle una propiedad a alguien, tiene que hacer una investigación previa, tiene que demostrar que hay relación con una actividad ilícita, tiene que emitir un reporte que va a ser conocido por la Fiscalía y ese reporte además va a ser valorado por un juez. El juez, sobre la base de todas las circunstancias que le expone la policía y la Fiscalía, va a tomar una decisión, o sea, va a emitir una sentencia. Esa sentencia de ese juez la puede revisar un tribunal de más jerarquía y esa segunda sentencia incluso puede ser conocida en casación. Nosotros pensamos que la ley en eso se ha cuidado muchísimo para tratar de proteger, para proteger los derechos y las garantías fundamentales de las personas que vivimos en Costa Rica. Porque yo insisto y repito, no se trata de que el Estado va a ir a quitar las cosas simplemente porque le viene en gana. Requerirá un proceso, requerirá un esfuerzo, un método y el aval del Poder Judicial y de los jueces en quienes nosotros confiamos plenamente. Al final de cuentas, quien va a determinar si una propiedad está teñida de ilicitud o no, o si los dineros que una persona tiene en una cuenta son sucios o no, va a ser un juez. No va a ser ni la policía ni la Fiscalía, y ni siquiera un solo juez. Van a ser un juez en primera instancia, 3 jueces en segunda instancia y los de casación que por lo menos irán a ser 5, lo que significa que hay 10 personas objetivas, imparciales, versadas en derecho y que conocen el tema, que van a determinar si la causa que la Fiscalía prosigue tiene sentido o no. Eso es a lo que se refieren con garantista, que dice el exministro de Justicia, Marco Fioli. Claro, pero es que lo que no es exacto, don Walter, es que la ley exija que tenga que probarse esa ilicitud. Y justamente ese es el problema. La ley no establece eso. El juez simplemente, porque así lo establece la ley, un bien lícito lo puede quitar. Por eso es que esta ley es confiscatoria, porque es tan amplia que permite que el Estado se meta hasta en la cocina de su casa para poder despojarla de ella. Y fíjese usted si esta ley es sancionatoria, que quien va a conocer en casación son tribunales penales. La Sala Tercera es la que va a conocer en casación. La Sala Tercera es la que conoce asuntos penales. Entonces, no es una ley que presente, digamos, que ofrezca las garantías que se requiere en un Estado de Derecho, porque la ley es confiscatoria a cualquier persona. Este inciso que les estoy leyendo sobre la posibilidad de quitar bienes de origen lícito mezclado, también otro, bienes de origen lícito mezclados con bienes procedentes de actividades ilícitas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria yo voy metiendo la plata que ahorro todos los meses y alguien viene y me mete una plata, digamos, que viene del narcotráfico, el Estado viene y me quita todo. Eso es absolutamente arbitrario.
Y luego quiero decir otra cosa con respecto, porque yo creo que esta ley tiene un efecto simbólico enorme y no podemos olvidar algo. Esta ley fue en su momento apoyada animadamente por un sector de la Corte Suprema de Justicia muy propenso a este tipo de normas simbólicas que ya no está en la Corte, por cierto. Y quiero con esto poner en evidencia una cuestión que tiene que ver con el simbolismo de esta ley. Ustedes están hablando de los capitales emergentes, que efectivamente es una posibilidad que prevé la ley de delincuencia organizada, que fue aprobada en 2009. De 2009 al 2018 únicamente se han presentado 11 solicitudes de este tipo para despojar a personas que supuestamente tienen bienes mal habidos. Entonces, uno se pregunta, si en 10 años únicamente se han presentado 11 casos, según lo que reporta el informe de la Maestría de Ciencias Penales, pasa dos cosas: o este tipo de normas no se necesitan, con lo cual no tendría ningún sentido flexibilizar las garantías, cuando además no se usa para nada, o el Ministerio Público no hace su trabajo, que es el que le corresponde hacer esto. Entonces, ¿para qué crear una nueva burocracia si lo que ya tenemos tampoco se ha aplicado? Entonces, a mí sí me parece que esta ley queda muy bien porque tiene un nombre rocambolesco y de cara a la opinión pública parece que se están haciendo cosas, pero nosotros no podemos, el fin no justifica los medios. Por más que haya delincuencia, por más que haya criminalidad y por más que estemos todos de acuerdo en que eso tiene que detenerse y abordarse, no podemos jamás permitir que el Estado pueda luego, en el camino para lograr, digamos, el abordaje de la criminalidad, cometer semejantes arbitrariedades como quitarle a usted bienes lícitos. De nuevo, esto puede pasar en Colombia, en Guatemala, en Honduras, pero esto es Costa Rica y a nosotros nos ha costado mucho armar este Estado de Derecho para flexibilizarlo de esta manera. Quédese unos minutos, don Marco Fiole. Ya viene la respuesta. Guillermo Araya, Instituto Costarricense sobre Drogas. Bueno, como se ha indicado, en el proyecto que todavía está en discusión, lo que se desarrolla es la buena fe, ¿verdad? Y eso es lo que prevalece, es el principio más importante que tiene esta norma, en el cual el procedimiento que desarrollaría el Poder Judicial, porque eso es importante, esta norma es una norma específica para el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo participa solo en la consecuencia, en el producto final, que es en la administración de los bienes que ya se vayan a tener una sentencia y se les extinga el dominio, pero posteriormente de todo el proceso. Y sobre esa buena fe, el Poder Judicial lo que tendría que hacer es acreditar lo contrario, la mala fe. Y en esa parte hay, y quiero ser bastante claro en esto, de que hay en el proyecto actual de extinción de dominio, hay libertad probatoria, no hay ni reversión de la carga de la prueba, ni tampoco es el hecho de que es la otra persona la que va a tener que venir a presentar. No, el Estado, a través de los señores fiscales, demostrar que obtuvo esos bienes de manera lícita. Exactamente, y los fiscales pues tienen que demostrar lo contrario, que hubo mala fe, que hay un vínculo con una actividad delictiva, de que el bien, si bien es cierto, porque estamos hablando de bienes de origen ilícito o destino ilícito, puede ser que haya tenido un origen lícito, pero se haya usado para cometer un delito, pero todo esto va en un proceso, ¿verdad? Un procedimiento que se desarrolla con toda la parte garantista que ya explicó don Walter, en donde nosotros no vemos que exista una arbitrariedad en este caso, sino más bien un instrumento que viene a complementar, no viene a sustituir el comiso penal, en donde nosotros también tenemos toda la intención que posteriormente, por una cuestión de capacidad instalada, de que se termine la discusión de extinción de dominio, acercarnos también a la Escuela de Derecho, a la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, fortalecer y desarrollar más el comiso penal en Costa Rica, porque no viene a sustituir, viene a complementar. La palabra comiso es... El comiso es el efecto del ejercicio de la actividad penal sobre los bienes que fueron vinculados a una actividad delictiva. Ahora sí, don Marco Fioli quiere hacer una última réplica. Hay comentarios, hay preguntas y el tiempo se agota también. Adelante, don Marco Fioli. Claro, gracias. Es que no es verdad que eso, digamos, no es una reversión del principio de inocencia o de la carga probatoria. La carga probatoria la tiene la persona, tiene que probarle al Estado. Eso es gravísimo. Nosotros tenemos que fortalecer el comiso para que en el marco de un proceso penal a quien cometa un delito se le quite todo lo que haya que quitarle, pero no de esta manera arbitraria. Y es extraño porque los expertos de la Universidad de Costa Rica sí han encontrado esas arbitrariedades. El problema, yo creo, no es que se aplique la buena fe en la relación con los administrados. El principio es que le estamos teniendo demasiada confianza al Estado.
Entonces, el deber de la policía, el deber del Ministerio Público, el deber del Estado es probar que una persona comete un delito. Y si no lo hace, bueno, tiene que asumir las consecuencias. Pero lo que no podemos jamás, de verdad, es que esto es muy grave. Porque la ley es absolutamente opaca, genérica, y permite que el Estado pueda quitarle a cualquier persona sus cosas, tenga o no tenga vinculación con un delito. Es que es lo que yo quiero que entendamos. No hay que estar vinculado a la comisión de un hecho ilícito para que le quiten a uno sus cosas. Si a ustedes esto le parece normal, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que desde la lógica de un Estado de Derecho y de un Estado constitucional es absolutamente injustificable. La ley, el artículo 2 habla de bienes adquiridos sin causa lícita aparente. Ojo, ni siquiera con causa ilícita, sin causa lícita aparente. Esto es dejar que el Estado haga lo que le dé la gana. Y yo sé que don Walter tiene una policía profesional y sé de la calidad del trabajo que él hace, pero nosotros no podemos confiar tanto en que un Estado policial nos va a dar la seguridad que queremos. Así no todo se vale. Dos cositas muy rápidas. Número uno, la decisión final de este tipo de asuntos pasa al ámbito de lo administrativo. En el proyecto de ley no es la sala de casación penal la que va a determinar en última instancia si la sentencia que se emitió está bien o mal. Es la sala que conoce el tema de lo contencioso administrativo. Dos, respecto de la cantidad de procesos instaurados, El Salvador en 3 años andará por 60, 80 causas iniciando, porque esto no es una jurisdicción masiva, no es una jurisdicción multicausal, escoge y selecciona sobre la base de lo que el Ministerio Público determina los casos que tienen interés e importancia, que tienen interés económico. El Estado no va a salir a perseguir bicicletas, ni va a salir a perseguir zapatos robados. Lo que pretende son grandes fortunas. Y tercero, no tiene que ver con la policía. Quienes van a decidir si los bienes pasan o no al Estado son los jueces. Y los jueces en nuestro país son garantes de la aplicación de la ley, respetuosos del debido proceso y fundamentalmente objetivos e imparciales. Y nosotros confiamos en ellos, independientemente de que avalen o no los planteamientos o posiciones que la policía pueda tener respecto de un tema. Importante señalar, sí hay respeto a garantías fundamentales. Segundo, esto es una estructura jurídica diferente y cuando mezclamos principios del derecho penal y los queremos trasladar acá, hacemos una mezcolanza inadecuada. Y tercero, el país necesita una legislación de esta naturaleza. Independientemente de lo que se haya dicho, nosotros vivimos en una región violenta, en una región tomada por el crimen organizado, en la región por donde transita más clorhidrato de cocaína en el mundo, en un área de trata de personas, en un lugar de mucho lavado de dinero y en un sitio donde nosotros no tenemos instrumentos jurídicos que van a ser avalados por los jueces para poder tener una confrontación más cercana o por lo menos más equitativa con lo que se denomina crimen organizado. Muy bien, voy con los comentarios. Hay muchísimos comentarios y opiniones. Mauricio Castro dice, ¿cuál habría sido el resultado de la aplicación de esta ley frente a los casos de los últimos 18 años? Y si Alcatel, Caja Fischel, Crédito Finlandés, Trocha Fronteriza, Cementazo, involucrados habrían sido desposeídos de sus bienes por presunción de culpabilidad. Ese es uno de los comentarios. El segundo, Esteban Amador, nosotros los ciudadanos que tenemos nuestro dinero dentro del sistema financiero, vivimos un calvario demostrando a cada rato que nuestro dinero es legítimo. Es significativo, gasta tiempos. Me parece las normas están perdiendo sentido en la burocracia de los bancos. En este contexto da mucho miedo esta ley. Vamos a quedar atrapados dentro de la burocracia para hacer uso de nuestros recursos. María Luisa Rojas dice, me parece una excelente iniciativa, pero ¿hacia dónde irían esos bienes? ¿El Estado los tomaría o el OIJ? Que nos expliquen. Mario Herrera, no se debe legislar con la sangre caliente. Coyunturizar la ley es muy peligroso. Se propicia que autoridades abusivas se aprovechen de los vacíos de un frenesí politiquero para imponer el terror y la amenaza. Puede ser peor el remedio que la enfermedad, como ya he visto con leyes generadas en iguales y precarias condiciones. La Sala Constitucional ha venido a menos, sus criterios están muy forzados, es menos proclive a hacer respetar el espíritu de la Constitución, se ha vuelto complaciente, vaya usted a saber por qué. Esteban Amador opina, un calvario más, en los bancos esas normas se operan en formas que se convierten en absurdos. Alan Demo 107 dice, se debe ajustar para que no se den los abusos y por supuesto todo aquello
que se adquirió en forma dolosa y bajo una investigación seria y respaldada por la justicia pase a manos del Estado para mejorar y crear nuevas cárceles. Freddy Pacheco León finalmente dice, el que no la debe, no la teme. Ahí había una pregunta. No sé si alguno de ustedes la quiere contestar, don Guillermo Araya, del Instituto Costarricense sobre Drogas, para cerrar. Sobre el uso de los bienes que se vayan a extinguir o de los capitales, la misma ley incorpora un concepto nuevo para el marco jurídico costarricense, que es destinar estos bienes extinguidos y los capitales hacia el desarrollo humano de las comunidades que han sido azotadas directa o indirectamente por el crimen organizado, a través de la recuperación de espacios públicos, a través de incentivar actividades culturales, etcétera, pero también el poder desarrollar ciertos espacios que puedan servir a la interacción de las comunidades, también evidentemente pues a través de programas y proyectos poder mejorar las capacidades instaladas del Estado desde el punto de vista carcelario, desde el punto de vista del equipamiento y etcétera, siempre con la búsqueda de contener y irle ganándole el espacio al crimen organizado. Y sí es importante pues indicar que en esta parte pues es un instrumento, es una necesidad, como bien lo dice don Walter, que Costa Rica tiene en esto. El delito de legitimación de capitales es un delito penal muy complejo y nosotros hemos visto la necesidad que venga a este instrumento a complementar ese abordaje y este proyecto, insisto, viene a desarrollar lo que actualmente ya tenemos como norma y avalada por la Constitución Política. Gracias, Guillermo Araya, del Instituto Costarricense sobre Drogas, al director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinosa, y al exministro de Justicia, también Marco Fioli, por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas de la revista. Está relacionado con la situación de la campaña electoral del 2010 en el Partido de Acción Ciudadana. Ya venimos con una de las voces hablando sobre ese tema.